En la Inglaterra victoriana, una época de corsés ajustados, normas sociales rígidas y máquinas de vapor rugiendo en cada fábrica, dos mentes extraordinarias se encontraron y cambiaron para siempre el rumbo de la humanidad. No construyeron una computadora física, no vieron sus circuitos brillar, ni escucharon el zumbido de sus ventiladores. Pero en el silencio de sus escritorios, entre hojas de cálculo, diagramas mecánicos y cartas apasionadas, inventaron algo aún más poderoso, la idea de la computación moderna. Esa historia comienza con dos caminos paralelos que parecían destinados a no cruzarse. Por un lado, Charles Babbage, un genio irascundo, obsesionado con la precisión y la lógica, que soñaba con liberar al mundo de los errores humanos. Por el otro, Augusta Ada Byron, la única hija legítima del poeta Lord Byron, criada bajo la sombra de un padre legendario y bajo la disciplina férrea de una madre que temía que heredara su locura. Lady Byron, conocida como la princesa de los paralelogramos por su amor a las matemáticas, decidió desde el principio proteger a su hija de la imaginación desbocada de su esposo. Así, impuso a Ada una educación estricta en ciencias, lógica y aritmética. Pero lo que Lady Byron no entendió es que la imaginación no se suprime, se transforma. Lejos de ahogarla, esa formación rigurosa le dio a Ada las herramientas para canalizar su creatividad en una dirección inesperada. La ciencia, en un mundo que negaba a las mujeres el acceso a universidades y bibliotecas científicas. Ada se convirtió en una autodidacta tenaz, escribiendo cartas a los grandes intelectuales de su tiempo, estudiando geometría analítica y devorando tratados de mecánica. Mientras tanto, Charles Babbage ya era una figura destacada en los círculos científicos. Ocupaba la misma cátedra que Isaac Newton en Cambridge y había fundado la Sociedad Astronómica. Su frustración nacía de un problema muy concreto: las tablas matemáticas y astronómicas, esenciales para la navegación y la ingeniería, estaban llenas de errores humanos. Cientos de personas copiaban números durante horas y un solo dígito mal escrito podía hacer naufragar un barco o colapsar un puente. Babbage pensó: ¿y si una máquina pudiera hacer ese trabajo? Así nació su primera gran invención, la máquina diferencial, una calculadora mecánica gigantesca, hecha de latón y acero, capaz de generar tablas polinómicas con una precisión nunca antes vista. Pero fue en 1833, en una fiesta en Londres, cuando estos dos mundos se fusionaron. Ada tenía apenas 18 años. Babbage, impresionado por su inteligencia, la invitó a ver un prototipo funcional de su máquina diferencial. Semanas después, ella asistió a la demostración. Mientras otros invitados miraban el aparato con asombro superficial, Ada hizo algo distinto. Vio más allá de los engranajes y las palancas. Comprendió el principio abstracto que lo animaba. Como escribió una testigo de la época, mientras otros observaban como salvajes viendo un espejo, Ada vio la gran belleza de la invención. Ese momento marcó el inicio de una amistad intelectual que duraría toda la vida de Ada. Pero pronto, Babbage le reveló algo aún más audaz. Estaba diseñando una máquina mucho más ambiciosa. No sería solo una calculadora, sería una máquina universal. La llamó la máquina analítica, y era revolucionaria. A diferencia de la máquina diferencial, que solo resolvía un tipo específico de ecuaciones, la analítica podía realizar cualquier cálculo concebible. Usaba tarjetas perforadas inspiradas en los telares de Jacquard para recibir instrucciones. Tenía una memoria para almacenar números y una unidad de molino para procesarlos. Era, en esencia, la arquitectura de una computadora moderna, un siglo antes de que existieran los transistores. Pero el gobierno británico no entendió su visión. Consideró el proyecto demasiado costoso, demasiado abstracto. La máquina jamás se construyó, existió solo en miles de páginas de diseños meticulosos. Y ahí, en ese vacío entre la idea y la realidad, entró Ada Lovelace,
con su genio único. En el año 1840, un ingeniero italiano publicó un artículo en francés describiendo la máquina analítica tras una conferencia de Babbage en Turín. Un editor científico le sugirió a Ada que lo tradujera al inglés. Babbage no solo la animó, sino que le dijo: añade tus propias notas, y eso hizo. Lo que entregó no fue una simple traducción. Fueron unas notas 3 veces más largas que el texto original, firmadas con sus iniciales ANNL, aunque un error de imprenta las registró como ANNL. En esas notas, Ada articuló una visión que nadie más había tenido. Para Babbage, la máquina era una herramienta para calcular. Para Ada, era una herramienta para crear. Escribió una frase que hoy suena profética. La máquina analítica teje patrones algebraicos del mismo modo que el telar de Jacquard teje flores y hojas. Con esa analogía, rompió la barrera entre el cálculo y la creatividad. Si los símbolos podían representar sonidos, colores o notas musicales, entonces la máquina podría componer sinfonías, pintar cuadros o generar poemas. No era solo una calculadora, era un instrumento de expresión humana. Y en la famosa nota G dio el paso definitivo. Detalló un algoritmo completo para que la máquina calculara los números de Bernoulli, una secuencia matemática compleja. Incluyó una tabla monumental que mostraba, paso a paso, cómo la máquina debía operar, reutilizando resultados intermedios y ejecutando bucles. Ese documento no era el programa en sí, que habrían sido las tarjetas perforadas, sino lo que hoy llamaríamos un plan de ejecución. Es considerado, sin discusión, el primer algoritmo publicado para una computadora. Lo más asombroso es que, según contó el propio Babbage, Ada detectó un error grave en uno de sus cálculos previos sobre los mismos números. Ella no era una mera copista, era una colaboradora crítica, con un dominio técnico profundo. Y aunque su nota G contenía un pequeño error tipográfico, un bug humano en el primer código de la historia, eso solo subraya la audacia de su empresa. Ada también reflexionó sobre los límites de la inteligencia artificial. Escribió: la máquina analítica no tiene ninguna pretensión de originar nada. Puede hacer cualquier cosa que sepamos ordenarle que realice. Esta idea, conocida hoy como la objeción de Lady Lovelace, fue citada décadas después por Alan Turing en su artículo fundacional sobre inteligencia artificial. Ella entendió que la máquina no piensa, obedece, la creatividad sigue siendo humana. Por décadas, su contribución fue ignorada o minimizada. Algunos historiadores la retrataron como una aficionada entusiasta, no como una pionera. Pero en 2017, nuevos descubrimientos archivísticos demostraron que su formación matemática fue mucho más avanzada de lo que se creía. Su legado fue finalmente vindicado. Hoy, su nombre está grabado en la historia de la tecnología. El Departamento de Defensa de Estados Unidos nombró su lenguaje de programación más seguro y robusto Ada, en su honor. Cada octubre, el Día de Ada Lovelace, celebra a las mujeres en STEM, recordando que la ciencia necesita tanto rigor como imaginación. Porque Ada no solo calculó, ella soñó y llamó a esa fusión ciencia poética. Creía que la verdadera innovación nace cuando la lógica y la creatividad se entrelazan. Babbage construyó el cuerpo de la computadora. Ada le dio un alma. Su historia nos recuerda que las grandes ideas no nacen en el vacío, nacen en la colaboración, en el cruce de disciplinas, en la osadía de imaginar lo imposible, y que a veces el futuro no se construye con tornillos y cables, sino con palabras, visiones y una fe inquebrantable en lo que aún no existe. Gracias por acompañarnos. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte y activar la campanita para más contenido como este. Hasta la próxima.